evangelísticas. Entonces, para que aquellos que tal vez no vayan a alguna célula evangelística, o si de pronto conoces a alguna persona que por X o Y motivo no se puede acercar a este lugar, puedes invitarlo. Esta también es una manera para que podamos evangelizar de la mejor manera. También recordándole que el Ministerio de Diáconos continúa vendiendo yogures de 2 litros a 14.000 pesos. Todo esto con el fin de continuar ayudando a aquellas personas que lo necesitan. Continuando con esto, quisiéramos darle la bienvenida y un caluroso saludo al pastor Luis, que se encuentra hoy visitándonos. Él viene de la iglesia de Filipos. Aquellos que no lo conocen se encuentran en la parte de atrás. También dice aquí el Ministerio de Diáconos hace la invitación para este sábado 22 de marzo que tendremos una noche de cine. El valor de la entrada es de 4.000 pesos y esto incluye crispetas, es tanto para adultos como para niños. La hora de inicio es a las 6:30 de la noche. Para aquellos que deseen seguir colaborando en la obra del Señor, esto también es una excelente manera de seguirlo haciendo. Lo del Congreso de Mujeres fue lo que ya nos… dice aquí que hay un Congreso de Mujeres en Montenegro, Quindío. La finca se llama Mahanaín. Esto es del 15 al 18 de agosto, lo cual tiene un costo de 500.000 pesos. ¿Qué incluye esto? ¿Qué incluye esto, mis amados? Esto incluye transporte, estadía, alimentación, material de trabajo. Por favor, los que estén interesados pueden inscribirse en la oficina con un valor de 100.000 pesos. Esto no quiere decir de que tengan que sacar los 500.000 de un solo tacazo, sino que pueden hacerse un ahorro que puede servirles para poder asistir a esta actividad. En los cupos ya están limitados, así que los que estén interesados pueden acercarse lo más rápido posible para que no vayan a perder la oportunidad. También están abiertas las inscripciones para el Ministerio de Intercesión. Aquellos que estén interesados pueden también inscribirse en la oficina. Recordemos que todos tenemos un ministerio muy importante que es el Ministerio de Intercesión. Todos, absolutamente todos los que hacemos parte de un grupo social, de una casa, de una familia, todos levantamos oración. Eso nos quiere decir de que todos tenemos ese llamado a la intercesión, entonces todos están cordialmente invitados. El 16 de marzo tendremos Santa Cena. Este viernes 7 de marzo inician las escuelas de liderazgo para todos los niveles, aquellos que deseen instruirse un poco más en los caminos del Señor y que deseen conocer más acerca de la congregación, acerca de cómo estudiar la palabra, de cómo estamos conformados, están cordialmente invitados. También se pueden inscribir en la oficina. El sábado 15 habrá una celebración de mujeres, que esa fue la información que nos dio ahorita la compañera. El sábado 29 habrá actividad de parejas. Esto tiene un nombre, el lema es siempre hay tiempo para el amor. La hora es a las 7 p.m. y es en la terraza. Aquellos niños que se encuentren en este lugar ya pueden ir subiendo a su escuela. Bueno, mientras que los niños van subiendo, también quisiera, pues aprovechando el espacio, aquellas personas que deseen servir, no solamente tiene que ser en el Ministerio de Intercesión, hay diversos ministerios. Somos una iglesia que se caracteriza por tener gran amplitud de ministerios, entonces las personas que estén interesadas no pierdan la oportunidad, no pierdan el deseo, no pierdan la pasión, y si desean servir al Señor, acérquense a algún líder y pregunten
que si ustedes tienen el deseo de servirle al Señor, el Señor le va a agradar esto. Ahora, para pasar a un tiempo muy especial, que es la palabra del Señor, quisiéramos invitar a la persona encargada. Amados hermanos, quisiera invitarlos para que levantemos oración por este siervo, para que sea el Señor sirviéndose a través de él y hablándonos en esta noche. Bendito Dios, hoy queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, bendito Dios. Hoy queremos reconocer, Señor amado, que tú todo lo que haces, tú todo lo que permites, Señor, es con un propósito, Dios. Te damos gracias, Señor amado, por la vida de tu siervo, Señor, por la palabra que tienes en esta noche, Señor amado, para alimentarnos, Dios. Rogamos que sea una palabra, Señor, y que nosotros, amado Dios de gloria, podamos ser esa tierra fértil, Señor amado, que pueda dar un buen fruto, Señor. Rogamos, bendito Dios, de que sea, Señor amado, acepta para nuestros oídos, pero más para nuestro corazón, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor. En tus manos está en este tiempo, Señor amado, para gloria y honra tuya, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Buenas noches. Saludamos a nuestros hermanos también que están conectados por medio de las redes. Amada iglesia, no sé cuántos pudieron sumergirse en la presencia de Dios en el tiempo de adoración. No sé cuántos pudieron experimentar su presencia. La presencia de Dios es real, iglesia. Amén. La presencia de Dios no es una emoción, es una realidad y es un tiempo maravilloso. Y les quiero compartir una palabra que el Señor me traía a mi corazón en medio del tiempo de la adoración y es que la presencia de Dios va a ser desbordante en esta casa, amén. ¿Cuánto anhelan la presencia de Dios? Pero la presencia de Dios tiene un precio y ya le digo cuál es el precio de esa presencia de Dios, amén. Y es la palabra que el Señor traía a mi corazón en el tiempo de adoración, que la verdad personalmente pude sentir mucho la presencia de Dios y me entró mucho temor, sí, me entró mucho temor de su presencia y me traía esta palabra cuando el templo que levantó Salomón fue lleno de la nube del Señor. Y dice en Crónicas, para que lo apunte allí, no es la predicación, es algo que el Señor me permitió vivir y lo siento compartir con ustedes, y es 2 de Crónicas 5, versículos 13 al 14, dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Dos cosas, iglesia. Dice que la gloria de Dios llenó el lugar en medio de un tiempo de ¿qué? De adoración. Y dice que todo el pueblo estaba a una y estaban alabando al Señor, adorando a Dios con trompetas, con diferentes instrumentos, y todos estaban en ese sentir de adoración que todos debíamos haber estado en este momento ahorita, en ese sentir de adoración del Señor. Y es agradable eso, darle el control a Dios, ¿sí? Darle el control al Señor. En ocasiones hay que ser sensibles al Señor, en ocasiones hay que ser sensibles, y cuando estamos clamando por su presencia, esto va a ocurrir y va a ser necesario ser sensibles al Espíritu Santo. Y son dos cualidades aquí. Primero, la presencia de Dios descendió por una adoración genuina que estaba levantando el pueblo en ese momento. Todos estaban en ese sentir. Y segundo, dice que la palabra, cuando la nube llenó el templo, cuando la gloria de Dios llenó el templo, dicen que los sacerdotes, los siervos de Dios, los líderes, no pudieron ministrar. Esto significa que cuando la presencia de Dios está en un lugar, el hombre suelta el control. Tenemos que soltar el control. Cuando la presencia de Dios, y ese es el precio, la presencia de Dios demanda que soltemos el control. ¿Amén o no amén, líderes? La presencia de Dios demanda
que el hombre pierda el control, que nuestra humanidad pierda el control, que nuestro programa pierda el control, que nuestra planeación pierda el control. Amén. Entonces, si anhelamos la presencia de Dios, vamos con todo a adorarle y también dispuestos a perder el control. Amén. Entonces, iglesia, incline su rostro, vamos a entrar a la palabra. Amado Señor, gracias. Gracias, maravilloso Jesús, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en medio de esta casa. Gracias por tu presencia en medio de nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque verdaderamente, Señor, tu presencia está en este lugar. Porque verdaderamente, Dios, tus aguas se están moviendo. Hay un río que se está moviendo en este lugar. Porque verdaderamente, Señor, hay un manantial de tu espíritu que está brotando en Renacer, Señor, que está trayendo vida, Dios. Ese río de tu presencia que la palabra narra, Señor, en el libro de Ezequiel, que todo aquello que entraba a ese río vivía y que por donde quiera que pasaban esas aguas había sanidad. Y ese es el río de tu presencia que está fluyendo y que está manando en este lugar, Señor. Y hoy lo creemos y te decimos, Espíritu Santo, no pare de hacerlo. Te entregamos el control. Te entregamos el control de los servicios. Te entregamos el control de cada culto. Te entregamos el control de cada actividad programada de diferentes ministerios. Te entregamos el control, Espíritu Santo, porque queremos que la nube llene el templo. En el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, gracias. Glorifícate en esta noche, Cristo. Glorifícate y habla el corazón de tu pueblo. Que tu palabra hoy traiga un cambio genuino en nosotros. Que tu palabra hoy traiga una transformación genuina en nosotros. Que tu palabra transforme nuestra mente, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra manera de servirte, de buscarte. Que tu palabra hoy transforme nuestra manera de adorarte, Señor. Que tu palabra hoy sea como esa espada que nos atraviese, Espíritu Santo. Que tu palabra hoy sea como ese martillo que nos despedace delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Anhelamos más y más de ti, Señor. Y por esto clamamos, Señor. Cada momento y en cada día clamamos porque tu presencia aumente y sea mayor en este lugar. Sea desbordante en el nombre de Jesús. Amado Cristo, gracias. Amén y amén. Apláudale al Señor, iglesia, por favor. Dale gracias a Jesús. Dale gracias al Señor por su presencia. Amén. Como dijo David, como le dijo David al Señor, quítame lo que sea, pero que no me falte tu espíritu. Que no me falte tu santa presencia. Y como decía también David, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Eso es entender el valor de la presencia de Dios. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Él entendió el valor de su presencia y como iglesia necesitamos empezar a entender el valor de la presencia de Dios. Amén. Bueno, Señor, necesito predicar lo que me diste, pues. Que soltar el control es difícil, ¿sí? Bueno, iglesia, hoy les quiero compartir un tema que el Señor viene hablando mucho a mi corazón y es algo que está desafiando mi vida a nivel personal, es algo que está desafiando mi servicio al Señor, mi búsqueda, mi entrega, es algo que está transformando mi mentalidad como cristiano. Y es una palabra que es para la iglesia en general y hoy el tema es volviendo a nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Cómo se llama? Amén. Volviendo a nuestra identidad como pueblo de Dios. Y usted y yo somos pueblo de Dios. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Amén. Y vamos a pararnos en el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 al 12. Ese va a ser el texto, la porción bíblica que vamos a desglosar en esta noche, por la cual el Señor nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a recordar nuestra identidad. ¿Por qué sucede esto, iglesia? Porque en ocasiones el tiempo, en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de las generaciones, en el surgimiento de nuevas generaciones, en el surgimiento de la actualización, de modernarse, de ser modernos, de ser contemporáneos,
la identidad del pueblo de Dios se ha ido perdiendo. La identidad de nosotros como iglesia se ha ido perdiendo. Y no sé, por favor, si me puedan mostrar la imagen allí, porfa. Y como iglesia, en el transcurso del tiempo, por las circunstancias, por la actualización, por la sociedad, terminamos perdiendo nuestra identidad, como dice esta imagen. Dice, la iglesia es iglesia cuando solo esta existe para otros. La iglesia solo es iglesia cuando esta existe para otros. ¿Qué significa? Que parte de nuestra identidad y la misión de la iglesia no es estar encerrada. La misión de la iglesia no es ser un ente privado de la humanidad o de la sociedad en la que vivimos. No, la iglesia tiene que ser un lugar y la iglesia tiene que ser un agente de cambio y de impacto en la comunidad que nos rodea, en la ciudad donde estemos, en el país donde estemos, en el barrio donde estemos, donde sea que haya iglesia, la iglesia tiene que causar un cambio y un impacto. ¿Amén o no amén? Por eso esa frase significa eso. La iglesia no es iglesia hasta que exista para otros. Amén. Hasta que impactemos la comunidad, hasta que tengamos clara la misión que tenemos como pueblo de Dios. Y vamos a leer lo que Pedro le escribe a los creyentes en esta carta. Esta carta es considerada como una carta universal. ¿Por qué? Porque va dirigida a todos los creyentes en Cristo. Va dirigida a todos los discípulos de Cristo, ya sean judíos o gentiles. A todos los que estaban esparcidos en Asia, en la parte mediterránea, en Roma, los que están esparcidos, todos los cristianos, judíos que se convirtieron a Cristo y tanto gentiles que se convirtieron a Cristo. Esta carta iba dirigida a la iglesia en general. Por eso se le denomina que es una carta universal. Amén. Y el contexto de esta carta o lo que estaba sucediendo en el momento en que Pedro le estaba escribiendo esta carta a los cristianos del momento era que la iglesia estaba pasando. Si leemos Primera de Pedro del capítulo 1, nos podemos ver que la iglesia en este tiempo estaba pasando por una muy fuerte persecución de parte de un emperador romano que se llamó Nerón, que fue uno de los emperadores que levantó una más fuerte persecución contra la iglesia. Fue la persecución más intensa, más sangrienta, más despiadada que la iglesia sufrió en ese tiempo. Y en ese contexto, Pedro le habla a la iglesia y le envía estas palabras del Señor a la iglesia, diciéndole, miren, su fe es necesario que sea probada. Y por medio de esta carta, el apóstol empieza a darles fortaleza a la iglesia, empieza a decirle, mire, tenemos que soportar. Recuerden que su recompensa es eterna. Recuerden que ustedes fueron comprados no con oro ni con plata, sino que fueron comprados con la preciosa sangre de Cristo. Y el apóstol y el siervo del Señor comienza a animar al pueblo, a animar a la iglesia a que persistan, a que no desistan, a que perseveren en los caminos del Señor y a que perseveren en la fe. Pero también una intención del siervo de Dios es recordarle a la iglesia y le decía, no olviden quiénes somos. No olviden que somos la iglesia de Dios. No olviden que somos el pueblo de Dios en la tierra. Y por eso vamos a basarnos en 1 Pedro capítulo 2, 9, 12, porque es donde, en esta porción donde se consolida lo que Pedro venía diciéndole sobre quiénes somos en Cristo. Por eso el título en su Biblia puede que tenga el título en esta porción, ¿el qué? El pueblo de Dios. Y aquí el apóstol y el siervo de Dios consolida sobre todo lo que es la identidad de nosotros como iglesia. Consolida todo lo que es la identidad de nosotros como pueblo de Dios. Y le estaba diciendo a la iglesia en el momento, vea, por más duro que se ponga la situación, no olviden quiénes son. Por más duro que se pongan las cosas, por más persecución que haya, por más cambios que sucedan en la sociedad, en la comunidad, en la tecnología, por más cambios, por más corrientes que se levanten en la sociedad, no olviden quiénes son. Lo que está sucediendo hoy en día, hay una persecución en contra de la iglesia. Hay muchas ideologías que se están levantando, hay muchos movimientos sociales que se están levantando, ¿sí o no? El avance de la tecnología también está afectando a la iglesia. La tecnología, el avance tecnológico, todo este tema, no es que la tecnología sea el diablo, no. Es que nosotros los seres humanos no sabemos usar en ocasiones los recursos. Y la tecnología mal usada es peligrosa. ¿Por qué? Porque está comprobado que la tecnología está haciendo hoy en día más perezosa a la gente. Ya a la gente le cuesta leer más. Ya a la gente, usted no la ve leyendo un libro. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a lo instantáneo. Está acostumbrado a conseguir las cosas a un clic, en una búsqueda. Pone lo que necesita, ponemos lo que necesitamos en Google y nos aparece y nos bota todo resumido.
nos resume. Y eso nos está evitando un esfuerzo. Y eso está afectando también a la iglesia, porque nos hemos vuelto perezosos para leer, para estudiar la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces Pedro le estaba diciendo a la iglesia: no olviden quiénes son. Pase lo que pase en el entorno, pase lo que pase en la sociedad, no olvidemos quiénes somos. Y vamos a desglosar las características de nuestra identidad como pueblo de Dios. Pero antes de eso vamos a ver qué significa la palabra identidad. Identidad significa, según el diccionario, significa que la identidad son rasgos, son semejanzas, es un conjunto de cualidades y creencias que difieren de una persona o un grupo de los demás. O sea que si la identidad son rasgos y son semejanzas, usted y yo como iglesia, ¿qué rasgos y qué semejanzas deberíamos reflejar? Las de Cristo, las de Dios. Amén. Entonces aquí es donde, iglesia, yo le invito a que nos vayamos preguntando internamente, nos vayamos reflexionando y nos vayamos examinando. ¿Será que estamos reflejando como iglesia a Jesús en este tiempo? ¿Será que como pueblo de Dios estamos reflejando los rasgos de Dios? ¿Será que como hijos de Dios estamos reflejando los rasgos de nuestros papás? Sí, vamos examinándonos allí. Entonces esto es lo que significa la identidad, rasgos o semejanzas. Y como iglesia debemos reflejar las semejanzas de Jesús y los rasgos de Dios como su pueblo. Amén. Entonces vamos a analizar las características. ¿Y cuál es el peligro, iglesia, de perder la identidad? ¿Cuál es el peligro de una persona que pierde su identidad? ¿Y cuál es el peligro de nosotros como iglesia que si perdemos la identidad? Y es que toda persona que pierde su identidad pierde el enfoque de su misión. Toda persona que pierde su identidad pierde el enfoque de su misión. O sea que como iglesia, cuando perdemos nuestra identidad y perdemos nuestro sentido, nuestra razón de ser, y perdemos realmente lo que somos aquí en la tierra, perdemos el enfoque de nuestra misión, y por eso no estamos cumpliendo con la misión de Dios en la tierra. Por eso es que la iglesia se desconecta. Lo que compartía en ocasiones con unos amigos aquí de la iglesia: la gran comisión no fue un mandamiento pasajero. La gran comisión no fue un mandamiento, una palabra que solamente recordamos y que está para específicas personas. No, la gran comisión es un mandamiento que trasciende en el tiempo. Es un mandamiento que aún está vigente para la iglesia, y es la misión de la iglesia: predicar el evangelio y hacer discípulos. Amén. Es parte de esa misión, es un fundamento de la misión de la iglesia aquí en la tierra. Pero nosotros, ¿qué es lo que sucede? No es que este mandamiento haya sido abolido o ya no está vigente. No, es que la iglesia nos desconectamos de ese mandamiento. Entonces no es que sea tiempo de evangelizar, no es que sea tiempo de salir. No, siempre ha sido tiempo de salir, siempre ha sido tiempo de evangelizar. Lo que sucede es que nosotros como iglesia nos hemos desconectado de ese mandamiento. ¿Por qué razón? Porque hemos perdido nuestra identidad. Hemos perdido nuestro sentido de ser como iglesia. Hemos perdido la responsabilidad espiritual y social que tenemos en la tierra como iglesia. Y nos hemos encerrado. ¿Amén o no amén? Entonces, esta es la importancia, iglesia, de volver a acordarnos de nuestra identidad. Y esta es la importancia del mensaje que hoy el Señor nos trae. Tenemos que acordarnos quiénes somos en Cristo, porque si no sabemos quiénes somos en Cristo, no vamos a saber entonces qué hacer. No vamos a saber para dónde ir. La primera característica está en el verso 9, versículo 9. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido. Esta es la primera característica, que la iglesia, el pueblo de Dios, es linaje escogido. La expresión de linaje hace referencia a que somos familia. Cuando se habla de linaje, se habla de una familia. Usted y yo somos una familia en Cristo. Amén. Por ende, en la familia de Cristo debe haber amor, ¿qué? Fraternal. Preguntémonos, ¿será que como iglesia reflejamos ese amor fraternal entre nosotros? Hermanos, dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra relación como cristianos, no debe haber rencillas, no debe haber celos, no deben haber envidias. No debe suceder que usted al hermano que está al lado no le habla porque sucedió algo hace mucho tiempo y de allí no volvieron a tratarse igual. Eso dentro de la iglesia no es permitido. Bíblicamente no es permitido. Por eso cuando somos ofendidos o cuando tengamos alguna discusión con algún hermano, porque lo vamos a tener, eso es inevitable, iglesia. Donde quiera que tú vayas a congregarte, alguien te va a tallar, alguien te va a disgustar
con alguien vas a chocar porque mire el que está al lado. Es un ser humano igual que usted. Somos imperfectos, tenemos defectos, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Algunos tienen más afinidad con otros, pero tenemos que amarnos entre todos. Todos somos una familia. Primer característica, somos la familia de Dios. Dentro de la cultura judía es algo impresionante, y es que el linaje lo daba el padre. Y Dios, ¿cómo se presenta a nosotros? Como un padre. Es impresionante, iglesia, cómo Dios no se contradice en la palabra, cómo la Biblia no se contradice, cómo todo lo que usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está completamente conectado. Y el linaje en la cultura judía solamente lo podía dar el padre. No venía por la línea materna, el linaje lo daba el padre. Y cuando usted lee genealogías en la Biblia, usted lee hijo de Julanito, hijo de Julanito. El linaje lo daba el padre. Y Dios nos ha dado su linaje. Y somos su familia, somos sus hijos. Y este privilegio, iglesia, en el Antiguo Testamento solo estaba limitado para el pueblo de Israel. Lo que aparece en Éxodo 19. Este privilegio solo estaba limitado hasta el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Pero cuando vino el Señor, cuando Jesucristo dio su vida en la cruz, todos nosotros fuimos incluidos. ¿Usted de dónde saca eso, mi hijo? Vamos a Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 17 al 18. Y ahí vamos a ver por qué lo digo. Y dice en Romanos capítulo 11, 17 y 18, dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabed que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué es esto? ¿Qué es este trabalenguas que Pablo dice aquí? Pablo dice que los olivos genuinos, los olivos naturales representaban al pueblo de Israel. Y usted y yo somos olivos silvestres. Cuando usted busca qué es un olivo silvestre en internet, cuando usted usa Google, ¿sí o no? Y usted pone olivo silvestre, dice que los olivos silvestres eran un género de olivos que tenían una mezcla genética. O sea que eran de diferentes tamaños, tenían una mezcla genética y una mezcla morfológica. O sea, eran diferentes tamaños, no era como un olivo puro. Y esos olivos silvestres, por eso Pablo usó eso para dar a entender que nosotros los gentiles, que somos diferentes naciones, de diferentes culturas, diferentes etnias, al aceptar a Cristo hemos sido injertados como el pueblo de Dios. Por eso somos linaje escogido ya. Por eso esta palabra en primera de Pedro ya iba dirigida a todo cristiano, judío y no judío. Es un privilegio. O sea que primera característica de nuestra identidad es que somos la familia de Dios. Amén. Somos la familia de Dios en la tierra, y por ende debemos amarnos con amor fraternal. Esas rencillas hay que empezar a perdonarlas. Esos disgustos hay que empezar a hablarlos. Como dice un amigo de nosotros: invíteme a tomar un cafecito. Invite a la persona a tomar un cafecito si tiene alguna carga. Si usted, el día de mañana que usted invite a tomar un café, yo ya entiendo todo. No se preocupe, yo voy. Amén. Entonces, primera característica, que somos un linaje escogido, somos familia de Dios. Segunda, dice así, volvamos otra vez a primera de Pedro: linaje escogido, real sacerdocio. Segunda característica, somos un pueblo de sacerdotes. Y la tarea de los sacerdotes era mediar. En el Antiguo Testamento, la tarea de los sacerdotes era mediar entre Dios y el pueblo. Y hoy en día la tarea de nosotros, la iglesia, porque ya no hay un sacerdote, ya no hay un sumo sacerdote físico, sino que nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y el Señor nos dice que somos un pueblo de reyes y ¿qué? Y sacerdotes. O sea que como iglesia, su responsabilidad y la mía, no solamente los líderes, no solamente los pastores, no solamente la gente que lidera, no. Es la responsabilidad de la iglesia es interceder por la humanidad. Es interceder por la comunidad que tenemos al lado. La iglesia es la intercesora. Y eso es parte de la identidad. Somos sacerdotes que debemos interceder por la humanidad. Debemos interceder por las almas. Debemos interceder por el entorno que nos rodea. ¿Amén o no amén?
Otra función del sacerdote es guiar al pueblo al corazón de Dios. Esa es su función sacerdotal. Nosotros como iglesia tenemos que guiar a la gente a Cristo, no al revés. No ser un obstáculo para que la gente no quiera saber nada de Jesús. No ser un tropiezo para que la gente no quiera saber nada de Cristo. Tú y yo como iglesia necesitamos ser ese pueblo de sacerdotes que guíen a la gente a los pies de Cristo. Porque es parte de nuestra identidad. Segunda identidad, ¿cuál es? Segunda característica, somos un pueblo de sacerdotes. Tenemos una responsabilidad espiritual delante de la humanidad. Y es interceder por la humanidad, interceder por las almas, interceder por la gente y llevar a las personas a Jesús. Nos examinamos una vez más, ¿estamos cumpliendo esa tarea? A nivel, no como iglesia solamente, a nivel personal también. Pero no se preocupe, iglesia, esta palabra es para que recordemos quiénes somos y volvamos. Y empecemos a caminar en pos de esa identidad. Siguiente característica dice, real sacerdocio, nación santa. También somos una nación santa. ¿Qué es una nación? Una nación es un país. Una nación es una comunidad de gente. Somos el país de Dios como la nación de Dios. Y como toda nación tiene un gobierno. Y el gobierno que debe haber dentro de la iglesia, el gobierno que debe haber en tu vida y en mi vida, es el gobierno de ¿quién? De Dios y el señorío de Cristo. Pero aquí viene la pregunta, ¿será que dentro de la iglesia le entregamos el señorío a Cristo? ¿Será que realmente estamos bajo el reino de Dios? Y cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de un lugar, estamos hablando de que Dios es el que manda, de que Cristo es el que gobierna la iglesia, es el que yo me rindo a Él y Él me guía. Y la iglesia debe ser eso, la iglesia debe, como nación santa, debe estar rendida al señorío de Jesús. Renacer, debemos empezar a soltar del todo el control y entregárselo a Cristo y venir delante del Señor. Señor, mira, aquí está el control de tu iglesia. Estamos solamente a tus órdenes. Para donde tú digas, ahí vamos. Lo que tú muestres, ahí haremos. Eso es parte de la identidad de la iglesia, que vivamos bajo el señorío de Cristo. Tu vida y mi vida deben estar bajo el señorío de Cristo. Por eso, si queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, si queremos el poder de Dios en nuestras vidas, debemos perder el control de nuestras vidas. Y eso es lo que nos cuesta. Y aquí hay otra cosa, somos nación, pero no solamente somos nación, sino que somos una nación ¿qué? Santa. La palabra santa en este texto significa un pueblo apartado para Dios, un pueblo consagrado para Dios. Un pueblo que el Señor separó. Consagración significa alguien que fue apartado para Dios. Dios te escogió y me escogió como pueblo. Amén. O sea que debemos marcar una diferencia. Como iglesia, en nuestro vivir debemos ser diferentes. Que las personas afuera que no conocen de Cristo vean una diferencia en nosotros como iglesia. Que las personas que nos conocen a nosotros, que somos los cristianos de la cuadra o del barrio o de la familia, deben ver una diferencia en el cristiano. Porque somos nación santa. Y hay una palabra que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 16. Una palabra que el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 16. Y ya les digo los versículos. Y en Mateo 16, el Señor en el versículo 5 y 6 le dice a sus discípulos la siguiente palabra. Y dice así: y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los ¿qué? De los fariseos y de los saduceos. ¿Qué significa esto, iglesia? El Señor les dijo: miren, guardaos de la influencia del mundo. Los fariseos y los saduceos eran una corriente religiosa del momento. Era un pensamiento, como muchos que hay hoy en día. Era una de las tantas creencias que había en el momento. Una de las tantas formas de acercarse a Dios que había en el momento. Y el Señor le dijo: cuídense en la levadura de los fariseos y los saduceos.
¿Qué significa esto, iglesia? Nosotros como nación santa, como pueblo de Dios, debemos cuidarnos de la levadura del mundo. ¿Y saben cómo actúa la levadura? Que es impresionante. La levadura, para los que saben de panaderías y todo esto, yo no sé mucho. Dice que la levadura, cuando usted la aplica en la masa, la levadura empieza a trabajar de adentro hacia afuera lentamente. O sea que, ¿qué pasa? Cuando nosotros traemos las costumbres del mundo, cuando traemos el estilo de vida del mundo a la iglesia, cuando traemos la forma de hablar del mundo a la iglesia, cuando traemos, es que la gente en el mundo habla así, yo también hablo así en la iglesia, estamos trayendo levadura y esa levadura de adentro hacia afuera empieza a destruir la iglesia. La contamina. La levadura significa pecado. La levadura representa corrupción. Hemos corrompido nuestra identidad como iglesia. Nos hemos vuelto cristianos liberales, esos cristianos que permisivos. Y parte de la identidad de la iglesia es que la iglesia tiene que denunciar el pecado, iglesia. Nosotros tenemos que denunciar el pecado. Nosotros le debemos al Señor una vida consagrada porque somos una nación santa. La iglesia ya le da miedo confrontar el pecado. Ya como iglesia usted escucha diferentes enseñanzas de siervos. Bueno, no para hablar de la gente, pero usted escucha diferentes enseñanzas y ya no escucha poco de santidad, escucha poco de arrepentimiento, escucha poco, es que usted tiene que renunciar, es que usted tiene que doblegarse. Ya casi no se escucha esos mensajes en la iglesia. Y como iglesia, como nación santa, parte de nuestra identidad y una de nuestras funciones como iglesia es denunciar el pecado. Y es sacar la levadura del mundo de la iglesia. Nosotros no necesitamos nada del mundo, iglesia. Nosotros no necesitamos estrategias mundanas. Nosotros no necesitamos estilos mundanos, formas de hacer mundanas. No las necesitamos. El Señor ya nos dejó las estrategias aquí en la Biblia. Y esto hay que creerlo, iglesia. Siguiente característica. Dice así, que somos pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido. Adquirir significa conseguir algo por medios propios. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús derramada en la cruz. ¿En dónde está esto? Allí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una persona que ha conocido a Jesús no puede seguir siendo la misma que fue antes de Jesús. Nosotros como cristianos no podemos seguir con los mismos resabios que teníamos antes de conocer a Cristo. Porque dice que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué somos pueblo adquirido? Porque el Señor pagó por nosotros y fue sangre. Fue la sangre de Cristo. Por ende, esto que tiene que ver con mi identidad como iglesia, esto que tiene que ver con nuestra identidad como pueblo de Dios. Vamos a Primera de Pedro 2:5, allí mismo. Allá al ladito. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio, vuelve a decir sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer, ojo aquí iglesia, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ahí tiene que ver nuestra inquisición. Ahí tiene que ver que Dios nos compró para adorar. Ahí tiene que ver que usted y yo, por gratitud, por agradecimiento, debemos adoración a Dios. Él entregó su vida, aunque no tenía que hacerlo. Él tomó su lugar y mi lugar en la cruz. El sufrimiento que Jesús vivió en la cruz se lo merecía usted y me lo merecía yo. Todo lo que Él recibió en la cruz, los golpes, las heridas, las cachetadas, las humillaciones, las burlas, eran para usted y eran para mí. Por eso, ese solo hecho, usted debe entender que cuando usted venga a este lugar o en su casa, usted tiene que caer de rodillas delante del Señor y darle ese sacrificio espiritual de adoración, porque Él te compró con sangre. Amén. Por eso somos pueblo adquirido,
por Dios para adorarle. Pueblo adquirido por Dios. O sea que parte de nuestra identidad es que somos un pueblo que le adora a Dios. Somos un pueblo de adoradores. Amén. Somos un pueblo con corazones rendidos delante del Señor. Y sigamos ahí en el texto. Dice, pueblo adquirido por Dios. Y aquí, siguiente característica, para que anunciéis virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es tremendo, iglesia. ¿Qué significa esto? Que hemos sido escogidos, usted y yo hemos sido salvos, usted y yo hemos sido rescatados del mundo. Usted y yo estamos aquí congregándonos no para nosotros mismos, sino para ir por otros. Es lo que dice la palabra. No es para sentirnos cómodos, no es para decir ya soy salvo, aleluya, gloria a Dios que somos salvos y que el Señor nos guarde y nos ayude a permanecer. Pero ahorita la función es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y te sacó de allá esa condición de pecado, y nos sacó de allá de esos vicios, y nos sacó de allá de esa vida pasada. ¿Qué significa la palabra virtud? La palabra virtud significa la disposición de alguien para hacer el bien. O sea que, ¿qué tenemos que anunciar usted y yo? Lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Que esa fue la virtud, esa fue el bien que Dios extendió para la humanidad, entregar a su Hijo. ¿Qué tenemos que decirle a la gente afuera? Que Dios es misericordioso, que el Señor nos ama, que hay un Salvador, que necesitamos arrepentirnos. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Si la iglesia no hace esto, amados, nadie lo va a hacer. Si la iglesia no hace esto, nadie lo va a hacer. Y algo que yo le contaba a una hermana en una ocasión conversando, el Señor me quebrantaba en una ocasión, iglesia, y me acuerdo de esto y siempre me da ganas de llorar. En estos días yo estaba viendo unos videos en YouTube sobre testimonios de las personas de Arabia, de las personas que practican el Islam, que son musulmanes. Y dice que esas personas, diferentes personas contaban el testimonio de cómo se convirtieron y cómo conocieron a Jesús. Y dice que el testimonio de las personas coincide en lo siguiente, de que ellos en medio de su costumbre de oración, de su religión, se postraban, y en medio de ese tiempo de oración uno de esos hombres contaba, decía que él se postró y estaba orando a Alá y estaba haciendo su costumbre, cuando de repente sintió que alguien se le paró atrás y le puso la mano en el hombro, y él empezó a llorar y él no entendía por qué estaba llorando, y él empezó a preguntarle, ¿quién eres tú? Y escuchó detrás de su cabeza y en su oído escuchó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese hombre comenzó a quebrantarse, y él en el testimonio cuenta y dice, yo nunca había escuchado esas palabras. Él no sabía de dónde era eso. ¿Por qué? Porque obviamente su religión y su cultura son muy cerradas al cristianismo. Pero dice que escuchó esa palabra y él empezó a llorar más y le hizo otra pregunta, pero ¿quién eres tú? ¿Y saben qué pasó? Le respondió lo siguiente, el que sintió al lado dijo, yo soy Jesús el que te salva. Y ese hombre cayó postrado. ¿Y por qué me quebranta esto, iglesia? Porque aún después de que el Señor ya hizo todo, el Señor ya murió en la cruz, el Señor ya sufrió, ya el Señor está en su trono, en la diestra, Él aún sigue evangelizando. Pero aquí está la cosa. ¿Y la iglesia para cuándo? Como decíamos y hablábamos ahí con mi amiga, Jesús sigue evangelizando, y la iglesia para cuándo. Hermanos, hay que entender, Jesús siempre tuvo clara su misión, porque siempre tuvo clara su identidad. Si Jesús hubiera perdido su identidad, él estaba claro, así lo cuestionaran, así lo rechazaran, él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo, no, es que yo he escuchado que viene un Mesías. Él sin pelos en la lengua le dijo, yo soy, porque tenía clara su identidad. Y nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad de que otros conozcan a Cristo, de anunciar las virtudes de aquel que nos amó. No espere que haya una actividad especial en la iglesia para predicar. No espere que haya una convocatoria para que usted vaya y, ay, vamos a evangelizar. No, ahí en su entorno, de a conocer las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas. Amén. Otra palabra de nuestra identidad está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Dice que la iglesia
templo, es columna, perdón, y baluarte de la verdad. Baluarte es defensa. O sea que usted y yo como cristianos, usted y yo como iglesia, usted y yo como pueblo de Dios y como parte de nuestra identidad, es que debemos ser defensores acérrimos de la verdad. Pero nos hemos dejado influenciar tanto por el mundo, iglesia. ¿Saben? El mundo va así desde hacia afuera. La sociedad quiere imponer cosas en la sociedad, quiere imponer cosas morales, quiere imponer cosas éticas que van en contra de la palabra de Dios y la iglesia no reacciona. Y allí deberíamos nosotros reaccionar. No está mal, eso no es pecado, porque somos el baluarte de la verdad. La iglesia no marcha, la iglesia no se manifiesta defendiendo la verdad. Y como iglesia, parte de nuestra identidad y parte de nuestra misión es ser defensores de la verdad. Hay una escena en la Biblia muy impresionante, y fue cuando Jesús llegó al templo. El Hijo de Dios, el Santísimo, empezó a volcar todas las mesas. Jesús empezó a volcar todas las mesas. Todo lo empezó a revolcar. La gente, uy, este no es el maestro, el rabí, este no es el que es milagro, este no es el que, pero el Señor, allí se cumplía la palabra que decía: el celo de tu casa me consume. Jesús fue un defensor acérrimo de la verdad de Dios. Ojo, de la verdad de Dios, no tu verdad y no mi verdad, de la palabra. No salga a pelear por sus ideales, salga a pelear por los principios de Dios. Esa es la función de la iglesia. Y Jesús tenía clara esta función, y Él revolcó ese templo y dijo: no, es que la palabra dice que mi casa será llamada casa de oración. Defendió la verdad. Que el celo de Dios nos consuma, iglesia. Que el celo de Dios arde en nosotros verdaderamente. O sea, que cuando veamos que quieren imponer cosas, o que escuches a alguien hablar mal de la Biblia, o sea, que eso te arda, te duela. No para que andes peleando con todo el mundo, no. Pero siempre y cuando el Señor te dé oportunidad, enseñar con mansedumbre, como dice la palabra. No alegando, con mansedumbre. Esa es parte también de la identidad de la iglesia. Y es una identidad que se ha desdibujado en el transcurso del tiempo. Solamente analicémonos cómo está la iglesia hoy en día, en la actualidad, la iglesia en general, cómo estamos nosotros. ¿Será que estamos defendiendo la verdad a capa y espada? Verso 10 dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Iglesia, amado hermano, usted y yo antes de Cristo no éramos nada. El Señor nos dio identidad, y la identidad que el Señor nos dio fue la de hijos, nada más y nada menos que hijos. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice que todo aquel que cree en Jesús es adoptado, es constituido como hijo de Dios. Esa es su identidad. Antes no, antes de Cristo nosotros no éramos nada. Solamente éramos simples personas que vivíamos ahí en la corriente del mundo, sin un destino eterno, nada, o sea, simplemente sin un sentido de vida, perdón. Pero cuando conocemos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Por eso dice la palabra: ustedes antes no eran pueblo. Antes no éramos pueblo, antes no éramos hijos, antes no éramos linaje escogido, antes no éramos real sacerdocio, antes no éramos nada de esas cosas que hemos estado hablando. Pero el Señor nos dio identidad. Tú tienes una identidad y eres un hijo de Dios. ¿Amén o no amén? Has sido alcanzado por su misericordia, y nuestro deber y responsabilidad es dar a conocer a otros esa misericordia de Dios. Versos 11, 12, iglesia. Dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí se refiere a los gentiles que aún siguen sin Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, para que estas personas alcancen la salvación también, tengan esa oportunidad. Dice la palabra que aquí Pedro dice que murmuraban de vosotros como malhechores. Lo que sucedía en este punto era que los romanos, una de las maneras de persecución de la iglesia no solamente fue la de muerte,
sino que también los romanos esparcían rumores sobre los cristianos. Y los rumores que esparcían sobre los cristianos era que se reunían para hacer orgías, que se reunían para sacrificar niños, y empezaban a regar estos rumores sobre la iglesia. Por eso Pedro le dice esto. Ahí entendemos el porqué. Y Pedro le dijo: lo que murmuran de ustedes como malhechores, contrarréstenlo, derríbenlo con su buen testimonio. Amén. Entonces por eso Pedro usa esto. Entonces vamos a desglosar esta parte. Dice que parte de nuestra identidad es que somos peregrinos. Un peregrino es alguien que no tiene un lugar fijo donde vivir. Un peregrino es alguien que anda, camina, es como si fuera un nómada. Un peregrino camina. ¿Y esto qué significa esto? Que la iglesia depende de Dios. Un peregrino no tiene un sustento fijo. Un peregrino está a la merced de lo que le den. Y esto representa la dependencia de la iglesia de Cristo. La iglesia no depende de un hombre. La iglesia no depende de personas. La iglesia depende de Cristo. Y como parte de nuestra identidad debemos depender de Cristo. Cuando hay situaciones debemos acudir a Cristo. Cuando hay problemas debemos acudir a Cristo. Cuando hay deudas tenemos que acudir a Cristo. La iglesia tenemos que empezar a entender y volver a depender de Dios como peregrinos. Depender de la buena voluntad del Señor. Amén. Somos extranjeros. Alguien extranjero, pues como ya todos lo conocemos, este concepto es alguien que está en un país que no es el natal. ¿Sí? Como usted ir a Estados Unidos, como usted ir a México, bueno, a otro país. Eso es alguien extranjero. ¿Y qué significa esto? Que la iglesia no es una iglesia terrenal. La iglesia no es un pueblo terrenal. Usted y yo no somos terrenales, somos celestiales. Uy, ¿qué está diciendo este muchacho? La iglesia es espiritual. ¿Qué dice así? Pedro, ¿qué dice aquí? Dice, como casa espiritual. Usted y yo tenemos que ser, y parte de nuestra identidad es que somos un pueblo llamado a mostrar lo sobrenatural de Dios. Y esto no es sobrenaturalismo como muchos llaman por allí. No, es que somos un pueblo que habla de un Dios que es poderoso. Y la iglesia somos llamados, y parte de nuestra identidad es reflejar ese poder de Cristo. ¿Sí? No somos terrenales, somos espirituales. Por ende debemos mostrar ese poder de Dios, su presencia, su espíritu. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor la tenía muy clara, iglesia. Por eso su mayor ejemplo, hermano y hermana, sea Cristo. Si usted quiere saber cómo ejercer su ministerio, lea cómo Jesús lo ejerció. Si usted quiere saber cómo ser un hijo de Dios, lea cómo Jesús fue un hijo de Dios. Y así sucesivamente en todas las áreas. Que su modelo a seguir sea Jesús. Que el que paute su diseño, que el que construya su diseño sea Jesús. Amén. Entonces somos extranjeros porque somos una iglesia espiritual, somos una iglesia celestial, llamados a mostrar el poder sobrenatural de Dios. Siguiente, somos embajadores. Un embajador es un representante de su país en otro lugar diferente a su país, pero con la misión de no perder su cultura ni olvidar sus raíces. O sea que nosotros somos embajadores, o sea, nosotros tenemos que mostrar la cultura del reino de los cielos, o sea, el estilo de vida que nos habla Jesús. Esa es la misión también, y eso es parte de la identidad de la iglesia, reflejar un estilo de vida como la de Jesús. Por eso Pedro, le dice aquí a los hermanos en este momento, le dice, versículo 12, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. O sea, la iglesia somos llamados a ser de buen testimonio con nuestra conducta. Por allá hay un versículo en la Biblia para las esposas. Hay mujeres que normalmente, siento darle esta palabra a las esposas. Normalmente la mujer es la que primero que se convierte en la casa, ¿sí o no? Sucede normalmente así, que primero se convierte la mujer y el hombre es el que es duro, el más duro que carne de caballo y se le levanta al esposo en la casa, se vuelve más grosero, se vuelve más patán, y la mujer está allí sirviendo, empezó a buscar de Cristo, empezó a congregarse. Y por allá Pablo le dice a las mujeres la instrucción y dice, gánate a tu esposo por medio de tu conducta. No alegándole, no reprochándole que no viene a la iglesia. Es que usted no se congrega, venga, busque al Señor. No, así usted no va a hacer nada, hermana. La palabra, Pablo fue muy claro.
Y dijo, gáneselo con su conducta. Que su esposo vea semejante cambio en usted, que diga, ¿qué le está pasando a esta mujer? Yo quiero de eso. Vea, mija, lléveme para ese lugar. ¿Qué le están haciendo a usted? Yo quiero que me lo hagan a mí también. Con la conducta, mujeres. Y claramente hay una palabra también para los hombres, pero en este momento sentía dársela a las esposas. Y los hombres, bueno, y los hombres. Y la palabra para los esposos que ya somos creyentes, ¿no? Dice la palabra que seamos cariñosos, seamos amables, seamos tiernos. Esa es nuestra función como esposos. Amén. Uy, pero nadie ahí sí no dicen amén, baby. Ahí, pero es que no es bueno hablar de eso porque empieza a tirar ahí entre géneros y bueno. Entonces, muchachos, hermanos, esto parte de la conducta, el llamado a ser testimonio. Usted y yo como cristianos necesitamos ser de buen testimonio y que el Señor nos ayude a ser buen testimonio en tu casa, en tu familia, entre tu parentela, entre tus primos, tus sobrinos, tus tíos, tus tías, tus vecinos, que podamos ser buen testimonio, que el Señor nos ayude a ser buen testimonio. Porque es parte de nuestra identidad. Y dice que aquí Pedro dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, no sea verdad, o sea, derribemos eso. Y glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí ve lo importante, iglesia, tener nuestra identidad clara? Como iglesia somos llamados a marcar un estilo de vida diferente. ¿Sabíamos esto o no, iglesia? Entonces este es el mensaje. Y esto es el recordatorio que el Señor hoy nos hace, a usted y a mí. Esta palabra el Señor me la ha tenido a mí recalcando en mi corazón. Y viene desafiándome, vengo revisándome. Porque a veces no somos tan buenos cristianos como creemos. Porque en ocasiones perdemos nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y ojo, lo que les decía al principio, el peligro de perder nuestra identidad es que perdemos el foco de nuestra misión. O sea que no terminamos haciendo nada. No terminamos cumpliendo la razón de ser de iglesia. Como la frase que leímos al principio, la iglesia es iglesia cuando existe para otros. La iglesia está llamada a impactar. Como decía en Hechos de los Apóstoles, esos que andan trastornando el mundo. Cuando la iglesia se sintió cómoda en Jerusalén, como en ocasiones nosotros nos sentimos cómodos, ¿no? No, aquí estamos bien, estamos contentos, sentimos a Dios, la gloria de Dios y estamos cómodos. Cuando la iglesia se sintió cómoda en Jerusalén, el Señor tuvo que sacudirla para esparcirla. Porque mire, analicemos un detalle de esa parte, iglesia. Jesús ya les había dicho a los discípulos que iban a ser testigos en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. Ya ellos tenían la orden de ir, pero se sintieron acomodados, se olvidaron de la identidad. Se olvidaron de la misión. Ellos ya tenían el aval. La persecución no era la manera original que el Señor que les dijo, ¿no? El Señor ya les había dado la orden, vaya, sean testigos. Pero la iglesia se acomodó tanto y se perdió y estaban tan absortos en lo que estaban viviendo en Jerusalén, ese avivamiento, esa gloria, ese derramar, que se olvidaron de lo que Jesús les había encomendado. Sean testigos. Tuvo que ir la persecución para que ahí sí se esparciera y se cumpliera la palabra. En ocasiones el Señor ya nos dio una instrucción, pero nosotros esperamos el tiestazo y el golpe para obedecer. ¿Amén o no amén? Entonces, iglesia, es tiempo de volver a ser la iglesia bíblica y volver a nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Amén o no amén? Mis hermanos, yo te invito a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orarle y a pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude y que nos vuelva a nuestra identidad y que así nos vuelva y nos enchufe y nos alinee con nuestra misión, que es de ser luz en las tinieblas, sal en la tierra, baluarte de la verdad. Amado hermano, empiece allí a hablar con Dios. Presente su vida personal. Presente su vida personal delante del Señor. Seamos sinceros delante de Dios en esta noche. Seamos sinceros. No tiene necesidad de gritarlo a los cuatro vientos, no allí, entre tú y Dios, entre tú y Jesús. Pongámonos a cuentas en esta noche, hermanos. Yo te invito a que no desaproveches este tiempo, este espacio para ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que reconocer como iglesia
que hemos perdido la identidad, que hemos permitido que el mundo nos forme a su imagen y semejanza en vez de ser la imagen y la semejanza de Dios, que hemos permitido que entre la levadura del mundo a la iglesia, que hemos permitido que el evangelio sea corrompido, que hemos permitido en muchas ocasiones que el evangelio sea adulterado. Cuando no le decimos a la gente hay que arrepentirse y solamente le decimos las cosas buenas, eso es adulterar el evangelio, iglesia. Cuando no le decimos a la gente, vea, es que si usted no busca al Señor, si usted no recibe a Cristo, usted está corriendo un peligro eterno. Hemos corrompido el evangelio, iglesia. Pero hoy pongámonos a cuentas. Y en tu vida personal, yo te invito a que te pongas a cuentas con el Señor. Yo vengo poniéndome a cuentas con Dios, porque no estoy exento de nada de esto, iglesia. Pongámonos a cuentas a nivel personal y como iglesia. Casa de Renacer, pongámonos a cuentas con Dios en esta noche, porque hemos olvidado el norte. Hemos olvidado el norte. Hemos desdibujado nuestra identidad. Oh Señor, que esto nos duela en esta noche, Jesús. Que tu espíritu nos redarguya en esta noche. Que tu espíritu nos contriña el corazón, Señor. Que otros corazones sean movidos al arrepentimiento como iglesia. Perdónanos, Jesús. Porque en ocasiones, Señor, hemos sido piedra de tropiezo. En vez de ser un pueblo de sacerdotes, hemos sido piedra de tropiezo para muchos. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones nuestro testimonio no ha sido el mejor. Y en vez de ser ejemplos de cosas buenas, somos usados como es que los cristianos. Es que el cristiano. Oh Jesús, perdónanos en esta noche. Perdónanos por escondernos, porque tu palabra dice que la luz no se esconde, que la luz se pone encima de la mesa, que la luz se pone encima para que alumbre. Pero nosotros nos hemos escondido, Señor, y hemos permitido que las tinieblas, Señor, reinen, Señor. Que las tinieblas, Señor, entren a la iglesia. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos. Hoy nos volvemos a ti. Vamos, hermano, ponte a cuentas con Dios. Yo no conozco tu vida personal, pero Jesús sí. Y Él hoy te pide ponerte a cuentas con Él. Hay cosas que no están bien en nosotros, necesitamos ponerlas a cuentas con Dios. Santo, Santo. Vamos, iglesia, ponte a cuentas. Oh, Renacer, pongámonos a cuentas con Dios. Oh, Jesús. De gloria en gloria te veo. Jesús. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Levanta tu voz. Mi Dios, cuán buen alfarero. Moldeanos, Jesús. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Vamos, iglesia, clama esto. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más Hemos de perdido ti. nuestra identidad. Mi Dios, cuán buen alfarero. Hacer iglesia. Quebrántame, transfórmame,
Señor. Moléame a Dile, tu Señor, moléame a tu imagen, imagen. Señor. Vamos, iglesia. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. El Señor te está moldeando, Renacer. Quebrántame, transfórmame, moléame Y te a está tu haciendo imagen, como a Él le parece Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Cántese la iglesia. Vamos, iglesia. Levanta tu voz. Más como Vamos, levanta tu voz, la iglesia, el pueblo. Vamos. Que el Señor hoy escuche una iglesia con un corazón contrito. Oh, Shababaque. Vamos, iglesia. Quiero ser Vamos. más como Esta es la noche para ponernos a cuentas con Dios. Sacamos la levadura. Sacamos la levadura del mundo. Oh. tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Una vez más, iglesia. Una vez más. Quiero ser Levanta tu más voz. como tú. Levanta tu voz. Ser la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias. Padre, lávanos en esta noche. Señor,
En esta noche salgamos lavados por tu preciosa sangre. Que nuestro pecado, que es como el carmesí, Señor, hoy sea como la nieve, hoy sea como la lana, Señor, la blanca lana, delante de tu presencia. Que hoy seamos lavados, purificados, santificados por tu preciosa sangre, Señor. Que hoy las vestiduras viles sean quitadas por vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga de nosotros, Señor. Que hoy se ha quitado de nosotros el peso del pecado que nos asedia, Señor. Y hoy nos ponemos a cuentas contigo como iglesia. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y volvemos a nuestra identidad. Retomamos nuestra misión como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Que no seamos los mismos, por favor. En el nombre de Jesús. Alábale al Señor, iglesia. Alábale a Cristo, el único digno de gloria, de honra, de alabanza. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Iglesia, que esta palabra transforme nuestra vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y tengas un resto de semana bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde, iglesia.